La columna de Fernando Borroni. Bueno, a Mauricio Macri le soltó la mano el Fondo Monetario Internacional, casi que era lo último que le quedaba. Por el momento no habrá desembolso, el Banco Mundial fue en el mismo sentido. Y Macri pierde la última esperanza para de alguna manera guardarse una porción pequeña de poder. Por otra parte, sus candidatos lo esconden en la boleta. Lo asesoran para que aparezca poco, para no perjudicar a los candidatos a intendentes o gobernadores. Los medios de comunicación ya lo saben en retirada, por tanto le han quitado ese blindaje y están más pensando en cómo van a debilitar el gobierno que viene que en respaldar a Mauricio Macri. Ahora, ¿por qué le pasa todo esto al presidente que pronto será ex? ¿Por qué Macri está solo? Y quizás la primera respuesta a esta pregunta es porque realmente hizo un gobierno espantoso por donde se lo mire. Otros podrán decir que en realidad está solo porque perdió las elecciones por paliza, entonces cuando perdés, los espacios de silencio y de soledad se empiezan a ampliar. Pero la verdad es que hay una respuesta que, si se quiere, intenta ser más profunda y tiene que ver con que Mauricio Macri no supo construir poder. Nunca supo construir poder. En la política puedes hacer las cosas mejor o peor. Y las elecciones te van a respaldar o no, las podés ganar o perder. Lo que no podés nunca dejar de hacer, aunque sea llevando adelante un pésimo gobierno, es dejar de construir poder. Y Mauricio Macri no construyó poder. ¿Y por qué? Se me ocurre primero por una mirada de clase, por una formación personal y política, donde el poder a él le ha sido dado en un momento determinado. Mauricio Macri heredó el poder en su familia, heredó el poder económico y casi que heredó el poder político a partir de que se lo dieron en bandeja a los medios de comunicación. Por tanto, Mauricio Macri no ha tenido una recorrida política donde supo construir poder, sino donde fue heredando porciones de poder que no eran propias, que eran de otros. ¿Por qué no construyó poder? Porque se recostó sobre ese poder mediático que lo convenció que había que instalar un relato, que el poder a construir era únicamente la lucha por instalar un relato. Se convencieron y de verdad que los trolls eran un instrumento de construcción de poder y abandonaron el territorio y abandonaron esta lógica casi natural de la política, que es ese diálogo territorial y esa organización territorial. ¿Por qué no construyó poder Mauricio Macri? Porque despreció la política y en su afán por destruirla, por quitársela a la oposición como instrumento de transformación, la destruyó para su propio espacio. Mauricio Macri no construyó poder porque no equilibró, porque abrió todos los frentes al mismo tiempo, porque construir poder es escuchar, es convencer, es conducir, es seducir, es organizar, es sintetizar, es referenciar, es proponer, es saber elegir unos conflictos y priorizarlos. Macri no escuchó a nadie, no buscó seducir, no buscó convencer, solo buscó imponer. Y no organizó porque no tenía a quien organizar. El PRO no tuvo sujeto político. No lo fue el trabajador, no lo fue la juventud, no lo fue el obrero, ni lo terminó siendo la clase media. Él creyó que eran todos. Y cuando algo es todo, termina siendo nada. No podés construir poder desde el autoritarismo. No podés construir poder desde el desconocimiento que existen otros actores que concentran una porción del poder y que debés o conducirlos o tensionarlos, pero nunca ningunearlos, y Macri los ninguneó. El poder autoritario siempre tiene fecha de vencimiento. Y vence cuando el autoritario se queda solo. Y se queda solo cuando el pueblo le pierde el miedo. Eso le pasa a Mauricio Macri el día de hoy.